Hablan ahora de una alianza estratégica, ya no de lealtad, sino de una alianza estratégica con el presidente Castillo. Y ya desde algunos tuits, algunos también altos representantes de Perú Libre han dicho que la lealtad con el partido ha sido quebrantada, en clara alusión a Pedro Castillo. Y esto tiene que ver con el retiro de los ministerios que tenía Cerrón a su cargo, que manejaba Perú Libre directamente. Mauricio Mulder está esta noche con nosotros, un político experimentado, excongresista por el Partido Aprista. Y la primera pregunta que quería yo proponerle, viendo el escenario que hemos visto casi como en capítulos a lo largo de esta semana, es si aquella ideología que vimos en campaña, aquel temor por la instalación del comunismo o aquel discurso que pregonaba la lucha de clases, la reivindicación del pueblo, tiene algo que ver o se condice con lo que estamos viendo el día de hoy, es en realidad el oficialismo, que más pareciera otra cosa, más pareciera una aventurilla política. Lo que hay es un cúmulo de personas que repiten eslogans y lo único que saben de política es repetir esos eslogans y no tienen ni siquiera una doctrina o un pensamiento que pudiéramos decir que es comunista, ¿no? Hay un sector que sí se autodenomina comunista, pero carga lo que históricamente siempre han tenido la ultraizquierda aquí en nuestro país, que se mataban entre ellos. Acuérdate tú, en los años 80, en los años 90, se formaban distintos partidos, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Comunista Facción Bandera Roja, Facción Patria Roja, etcétera. Era porque el dogmatismo era su forma de trabajar. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Cuando yo veo que Perú Libre, que se dice comunista, y el señor Cerrón habla en nombre del comunismo a la cubana, está votando a favor de que saquen a la ministra de Trabajo, que también es comunista, y sobre todo un club un poco más radical, porque es de la otra facción, la facción casi pegada a Sendero Luminoso, entonces están exactamente con esos mismos problemas. A Dios gracias. Habría que decir, como decían los argentinos montoneros, qué bien están las cosas de lo mal que se van poniendo, porque si aquí hubiese habido un gran líder, un Chávez, por ejemplo, ¿no? Hubiese habido una persona que con un Fidel Castro, claro, o sea, envuelven todo y se quedan con el país, como está sucediendo en estos casos. Pero aquí, afortunadamente, ese comunismo es un comunismo ramplón, es corrupto. ¿Llega a ser comunismo? ¿Usted diría que los temores entonces que se tenían en la campaña, la verdad, no debían haberse asomado, o las alertas de que esto iba a ser Venezuela no supieron visualizar de lo que se trataba en realidad esta propuesta política, si se le puede calificar como una propuesta política? Es que no se podía avisorar en ese momento, siendo que una semana antes de las elecciones el señor Pedro Castillo no figuraba en las encuestas, entonces digamos el análisis un poco como que se fue para otro lado, y cuando ya viene ese resultado, entonces hay mucha especulación de quiénes son los que vienen, qué cosas es lo que están pensando, y ahí se identificaron tres grupos, ¿no? O sea, el grupo alrededor de Castillo, el grupo de Cerrón y el grupo del Movadef. Y entonces eso se empezó. Cuando habla de Movadef, ¿se refiere al ala magisterial? Al ala magisterial. Al ala magisterial. Al ala magisterial, que tiene Ministerio de Trabajo y creo un ministerio más. Ellos en ese momento mostraban cierta coherencia porque habían entrado por un tema de cuotas. O sea, se repartieron como torta el Estado peruano. No había una hegemonía y se suponía de que Castillo iba a ser el árbitro de ese concierto. Pero como no tiene condiciones ni capacidades de hacerlo, él ha abandonado esa tarea. Castillo ya no existe y ya es un NN de la política y no va a hablar más porque ya sabe que cada vez que habla malogra las cosas. Y entonces ha dejado a las buenas de Dios a sus ex aliados y entonces están que se matan entre ellos por la repartija del Estado. Porque esa es la discusión. La discusión ya no es como era antes ideológica, ahora es solamente de repartija. Mi ministerio, mi gobierno regional, mi cuota, etcétera. Y eso es ya creo que el inicio de una crisis que es irreversible. Ahora, ¿eso hasta dónde va? O sea, ¿se van a caer tanto y que van a permitir elecciones nuevas dentro de poco? Todavía no lo veo. Yo creo que el Perú
desafortunadamente, por ser justamente un país grande, va a soportar tener un gobierno muy malo y nos vamos a seguir deteriorando. Pero salir así rápidamente y tener elecciones todavía la veo muy difícil, porque yo veo que hay una especie de suma cero entre el Congreso, que tiene la potestad, pero no lo hace porque la potestad que tiene el presidente también de disolver el Congreso se neutraliza. Y entonces estamos en un limbo en el que vamos viendo todos los días este deterioro y esta caída de la estructura del Estado, sin que haya una posibilidad inmediata, por lo menos, de reconducir las cosas hacia un proceso electoral. Claro, usted ha notado bien, yo le iba a preguntar precisamente por esta incoherencia, ¿no? A la luz de quien analiza desde fuera, la izquierda llegó al Perú, ¿no? Desde cómo nos están viendo, la incoherencia de un partido como Perú Libre de sacar a una ministra que mal que bien estaba siendo leal, por lo menos ella, o consecuente con lo que había promulgado durante la campaña, ¿no? Es decir, empoderando sindicatos, lo que corresponde a una ideología de izquierda y de izquierda ciertamente extrema que no cree en el modelo económico. Pero curiosamente, 9 congresistas, los serronistas, no solamente la censuran, sino además con esta decisión pierden adeptos porque ha renunciado otro congresista. El problema está, como usted dice, no solo en el Ejecutivo, está en el Congreso. Y hablamos de la falta de visión que hubo, del conocimiento de este proyecto, ya no le diremos proyecto político, y en una situación entrampada entre Ejecutivo y legislativo en este momento. Y eso ha hecho que no existan liderazgos a los que se mire. ¿Cómo solucionamos eso y cuán grave es? Porque esto, usted ha dicho, no se va a resolver ahora, pero cuando se resuelva, ¿quién se hará del poder en medio de este caos? La verdad es que lo más probable es que venga una seguidilla de algunas censuras adicionales, seguramente contra el señor Torres. ¿Torres cree que van a censurar a Torres? Porque el miedo es si se censura al premier, entonces el presidente hace cuestión de confianza o cae el gabinete y se pierde la famosa bala de plata, que es el argumento. Ese es el temor y por eso que hasta ahora no ocurre, pero digamos puede haber forcejeos hacia ese fin, con la finalidad justamente de ir arrinconando y posesionándose al mismo tiempo del espacio que están buscando cada uno de ellos. El Congreso es en realidad una federación de independientes. Hay, claro, sectores marcadamente anticomunistas y hay sectores que son comunistas, pero en la práctica cada uno está ahí buscando su espacio o su obra, porque niños no solamente son los que estaban en Acción Popular, niños son también de otros partidos políticos que van y tocan las puertas de los ministerios y están esperando que les caiga algo. En esta federación, o cuando habla de federación de independientes, ¿no deja de lado al fujimorismo o a Renovación Popular? Bueno, no dejo de lado porque aunque el fujimorismo ya tiene cierta experiencia de 2 o 3 periodos en donde han sido bancadas sólidas, siguen teniendo gente que es les gusta contemporizar con el gobierno, con el prurito que les inoculan, en el sentido de que hay que mostrar obras, hay que hay que dedicarse al tema constructivo, ¿no? En el sentido de que con eso creen que van a hacer carrera política. Eso se hace en un gobierno normal, con una constitución que funciona, pero cuando estamos en un proceso de deterioro político y deterioro institucional en nuestro país, lo único que cabe para un parlamentario es defender el sistema democrático, pero ellos están en otra. Y entonces, en general, no es fácil en el Congreso obtener votos como para un desenlace como eso. Pero yo creo que poco a poco las cosas van a ir empujándose ahí. Cuando yo veo que el señor Bermejo, por ejemplo, que era el sumum de la ultraizquierda, incluso imputado de haber estado en el BRAE con Sendero Luminoso, ahora le dice gallinazo a Cerrón. Cuando él, incluso aparece su voz en esos audios, al comienzo, haciendo esfuerzos para juntar la plata para que el señor pueda salir airoso de un proceso judicial. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, muy bien, aquí hay un deterioro muy grande
pero desafortunadamente yo no veo que haya una conducción que todavía pueda darnos el norte hacia una salida democrática. Y del otro lado de esto que ha calificado como un Congreso equivalente a una federación de independientes, ¿quién podría asumir ese liderazgo? ¿O también hay un escenario desesperanzador? Bueno, es muy difícil definir una circunstancia como esa. Al comienzo aparecieron algunos parlamentarios que tenían cierto peso, pero después se les fue desdibujando la situación y ahora vemos que lo que hay son acciones y reacciones. Hay confrontaciones y devoluciones. ¿Por dónde cree que pero decantará la no veo situación? liderazgos. ¿Por un escándalo que podría ser este que ha empezado a, digamos, armarse con los audios, que no sabemos todavía cuántos serán, entre Samir y Bruno Pacheco, por un escándalo que provoque una reacción de la ciudadanía o por una vacancia? Y si es la reacción ciudadana, no creo que vaya solo para pedir la renuncia del presidente. El discurso hoy más instalado es que se vayan todos. A eso voy. Y por eso estamos viendo, bueno, y entonces ¿quién asume? ¿Elecciones? ¿Por dónde decantaría usted la salida de esta situación, que no puede durar tampoco mucho? No debería durar, pero como te señalé hace un momento, el Perú ha crecido institucionalmente tanto, y además burocráticamente también, que no es fácil que de la noche a la mañana todo eso cambie, ¿no? Hay una inercia del Estado peruano que impide esa circunstancia. Pero viendo las cosas en función de los audios y de lo que se dice que va a venir más adelante de esos audios y de la cantidad que se supone que hay, viendo que el señor Pablo Sánchez parece que está ya con ganas otra vez de trabajar el tema y ponerlo, viendo que la Junta Nacional de Justicia ya va a nombrar nuevos fiscales, entonces es de esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial presionen de tal manera con sus investigaciones que lleven a que en el Congreso de la República haya reacción, porque también el Congreso, cuando hay investigaciones de carácter jurisdiccional, o que también tiene que asumir. Presionados. O que también se sientan van a sentir presionados, pero al mismo tiempo, como van a haber personas que tienen la inmunidad, van a tener que ir de todas maneras al Congreso y el Congreso va a tener que hacer lo mismo que está haciendo el Ministerio Público. Entonces, allí en ese momento puede haber ya una tendencia que lleve a decir, muy bien, esto está tan deteriorado que hay que hacer un acuerdo nacional para convocar elecciones inmediatas. De acuerdo. Como se hizo más o menos el año declaraciones hablando del presidente del Consejo de Ministros, que quería también ponerlas al aire para comentarlas con Mauricio Mulder. Vamos a escuchar a Aníbal Torres. Quiero advertir este odio entre peruanos, este desprecio, esta actitud de no dejar gobernar al Ejecutivo, de estar interpelando constantemente a los ministros, de estar con las acusaciones al presidente o las vacancias o la exigencia de renuncia, solamente por el hecho de ser un hombre del pueblo. Él está gobernando para todos los peruanos, sin ninguna distinción. No veo una razón, por ejemplo, para censurar a una ministra que viene trabajando en bien de los trabajadores, pero sin perjudicar a los empresarios, con tal que no se excedan en los abusos. El hecho, por ejemplo, de haber eliminado prácticamente o disminuido considerablemente la tercerización, ¿eso a quién beneficia? Por supuesto beneficia los derechos fundamentales de los peruanos, del trabajador. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que desempeña Aníbal Torres? ¿Qué personaje ha construido políticamente hablando? Bueno, pretende ser una especie de escudero, ¿no? Y como además tiene la ventaja de que Castillo ya no habla, entonces ya se quiere él erigir como la voz oficial del Estado peruano en reemplazo del presidente de la República, pero la verdad es que no le da la mollera para eso, porque él siempre ha sido una persona confrontacional, ha sido atrabiliario, al punto pues de que todos los vimos cómo hablaba maravillas de Hitler, ¿no? Entonces ya cuando tienes una persona que está así, tú dices ya está. Pero cuando se conforma el primer gabinete, más bien, Torres parecía ser la serenidad,
se proponía como él y Franke, los dos ministros más reflexivos, ¿no?, que precisamente iban a evitar ese desmadre de una izquierda radical, Así se camino quiso vender. comunista, ¿no? El señor Torres se instala como ministro de Justicia. Hoy parece ser la persona que goza de la mayor confianza del presidente. Por eso le decía, ¿cómo ha evolucionado la figura de él? ¿Qué gana Aníbal Torres? ¿Qué pierde Aníbal Torres hoy por hoy? No, lo que sucede, mira, Aníbal Torres ha tenido en su biografía una larga experiencia pública en San Marcos, en el Colegio de Abogados. Siempre ha querido ser todo. Y esta es la primera vez, y ya es un hombre bastante mayor, y es la primera vez que su voz ya representa todo un gobierno. Está simplemente viviendo el furor del momento de sentirse de que él puede hablar a nombre del gobierno peruano, etcétera. Eso simplemente es folclor, porque en realidad él ha perdido mucha credibilidad con esto de Hitler. Yo creo que sí, la gente se ríe de él, y además más ven a Carlos Álvarez imitándolo que a él, así diciendo las cosas, porque incluso se parecen. Pero parece inamovible por lo que hablábamos antes, es decir, podría ser el premier que acompañe en el resto de lo que le queda a Castillo como presidente. En el de lo poco que le va a quedar seguramente, porque probablemente se quede ahí. Y nos tenga, digamos, como parte folclórica de las opiniones que dan. Porque todo lo que acaba de decir, por ejemplo, que se lo pregunte al señor Cerrón, pues, porque ¿quién es el que ha censurado a la ministra que él se está quejando? Ha sido su aliado, ¿no es cierto? El señor Cerrón. ¿Y quién es el que ha salido a decirle gallinazo a Cerrón? El señor Bermejo. Pero el señor Bermejo también pertenecía a otra facción. Es decir, están que se matan entre ellos. Se matan entre ellos y quieren que nosotros estemos aquí viendo pasiblemente cómo destruyen el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es empujarlos a que de una vez se den cuenta que ya están fuera de toda posibilidad de enrumbar al país, y por lo tanto tengan ahí sí, cuando hablan mucho de la patria, que tengan el coraje patriótico de darse cuenta que han embarrado las cosas y que tienen que dar un paso al costado para que haya nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Pongámonos en el escenario de las nuevas elecciones. ¿Keiko Fujimori debería volver a presentarse? No, no creo. Incluso yo lo dije eso en el proceso anterior. Ya cuando hay un antivoto tan grande... el antivoto le dio el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, claro. El antivoto le dio el triunfo a Pedro Castillo. Así es, o sea, la gente ha votado en contra en la segunda vuelta de ella, y entonces eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Ahora, en su momento el APRA también tuvo un antivoto. Sí, que tenía que ver con los resultados del primer gobierno del expresidente Sin duda, Alan García. Pero en el 2006 se ganó las elecciones contra el antivoto que representaba John Tumala, no te olvides. Entonces, o sea estamos normalmente decidiendo entre antivoto y antivoto. Así es. Y creo que eso pone el límite a una discusión que hubo en la primera Asamblea Constituyente, la del año 79, en el sentido de no ir hacia el tema de la doble rueda. O sea, es decir, cuando tú llevas a las dos personas que pasan, la gente al final va a decir, bueno, ya, siempre va a decir, para que no salga este, voy a votar por el otro, y nunca va a ser al revés. Eso debería discutirse, y yo creo que también deberíamos estar ya a puertas de ir a un proceso constituyente nuevo, por lo menos tomando la misma constitución y modificándola, porque hacer una asamblea constituyente sí es absurdo. Pero entonces es de los que piensa que la Constitución debe modificarse. Políticamente sí, porque la constitución que hizo Fujimori fue una constitución para que hubiera pocos parlamentarios con poco peso y con mucho peso hacia un poder ejecutivo, porque eso es lo que él quería hacer a partir del golpe del 92. Y efectivamente así gobernó con esa constitución. Lo que pasa es que la constitución a partir del año 2002, 2003, la fuimos justamente modificando para que dé espacios democráticos más sólidos, pero no es suficiente y deberíamos ir hacia una reforma profunda de la estructura del Estado peruano, que a mí me parece que está ultra burocratizada y que ya no es acompañante de un país que necesita un salto hacia adelante, como un país que tenga la capacidad democrática de ser piloto de América Latina, como lo fue entre los años 2006 y 2011, cuando digo esto, todo el mundo me dice, siempre tú defendiendo a Alan García, y yo siempre a todo el mundo le digo, desafío a cualquiera
que me dé cifras mejores que las que tuvo el Bueno, gobierno de Alan pero no García. le quitemos mérito, no digo a la persona, sino al manejo macroeconómico que se tenía desde antes y que siguió después del gobierno de Alan García. Sí, claro, también, hay ¿no? bases, hay bases. Decir, Uno no va a ser tan llegamos al mezquino de punto, decir que... claro, llegamos al Claro. punto de decir, mientras los políticos se sacan los ojos, la economía camina, porque nadie se metía directamente, ¿no?, a orar las bases del modelo económico. Y Pero eso ocurría... esa es la discusión que hoy plantea Claro, el partido es y el gobierno. Es que es justamente para que una economía fluya, el político tiene que tomar la decisión de permitir que esa economía fluya, no meterse en esa economía, conducirla, morigerarla, hacer que sus frutos sirvan para el tema social, correcto, ese es el trabajo del político. Pero de ahí a decir que yo voy a hacer el impulso político, que el Estado peruano va a hacer el impulso político y va a ser además actor de la economía, eso es un gravísimo error. Eso, ya en el Perú se ha probado y nunca sirvió. De acuerdo. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Mauricio Mulder y al volver también vamos a escuchar lo que dijo Betsy Chávez en esta alocución de despedida al Ministerio de Trabajo. ¿Ella acepta la decisión del Congreso? Bueno, la verdad no hay manera de no aceptarla, pero con eso regresamos.